Buenos días, tardes, noches a todos los seres del universo desde la Tierra. Es el lugar donde aprendemos cosas que nunca vamos a usar. Bienvenidos. El día de hoy tenemos una invitada especial. Es Meritxell Ureña. ¿Ureña, sabes? Sí, Ureña. Ok. Quien nos acompaña, ahorita vamos a conocer un poquito de ella. Por lo que sé, pues, es antropóloga. Es otra de esas personas que no llena el LinkedIn. Pero está trabajando en una tesis bastante interesante. Me llamó la atención. Me la comentó Irving, que es quien nos ayuda a editar los episodios del podcast. Es una tesis, me dijo que es de comida y anime. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Por ahí va. Entonces ahorita vamos a platicar sobre eso, a ver qué nos comparte Meritxell de su tesis. ¿La estás haciendo o ya la hiciste? Es un tema un poco complicado hablar sobre la tesis porque realmente todo sucede antes de la pandemia. Ajá. Entonces, cuando entra la pandemia, realmente hacer una tesis se vuelve muy complicado, sobre todo porque en antropología nuestra herramienta privilegiada, ¿no?, de investigaciones pues es la etnografía. Entonces, con toda la cuarentena, el contacto cero, ¿cómo hago la etnografía, no? Entonces... ¿Me defines la etnografía? Yo me imagino que es presencial, pero ¿qué es la etnografía? Ok, la etnografía es el trabajo de campo. Ah, ok. Si mis maestros me llegan a escuchar, me pueden mandar. Te pueden regresar, ¿no? Me pueden regresar. ¿Ya te titulaste? Soy pasante puntualmente. Ah, ok. Realmente la tesis, que es en lo que estoy trabajando ahorita, es lo que me retiene ya de ser licenciado, pero Okay. la etnografía como tal es una herramienta de investigación que sitúa al investigador dentro del espacio y el escenario social que le interesa, ¿no? Okay. Entonces, en mi caso, la te da etnografía... contexto, de cierto. Exacto, ¿no? Es como el escenario social, en donde todos los individuos y todas las personas, ¿no?, atraviesan y expresan y performatizan sus hábitos culturales, ¿no? Entonces, en mi caso, la etnografía se realizaba en convenciones, en lo que fue la Friki Plaza, que ya no existe, Okay. en Plaza Diamante, que durante un tiempo tuvo varios... La verdad es que desconozco si en el presente todavía existen esos pequeños puestos donde vendían mangas, figuritas de colección Okay. y en general, ¿no?, como mercancía geek. Uh-huh. Los que somos parte de la ñoñosfera, más o menos, estamos un poco más enterados, pero eran esos espacios puntuales, incluso mejorada los torneos de Yugi, Uh-huh. a veces los torneos de Magic, y pues todos esos espacios ya no existían durante, o sea, no es que no existieran, sino que ya no estaban apropiados por nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la pandemia, mi asesor me recomienda la etnografía virtual, Okay. que es básicamente recorrer el ciberespacio, ¿no? Como que los callejones del ciberespacio para acercarse a las personas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la etnografía virtual? El anonimato. Okay. Pero al mismo tiempo, hay algunas formas, ¿no? Como... Es que todo esto se remonta muy hacia el pasado, ¿no? Porque, de hecho, pues mi tesis la elegí porque pues nunca fui una persona muy sociable en la vida, ¿no? Casi no salía a tocar pasto cuando era niño, ¿no? Ah, okay. Entonces, debido a diferentes razones, diferentes circunstancias, digamos que la vida en la primaria fue un poco complicada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo preferí mantenerme en casa. Sí tenía actividades extracurriculares, ¿no? Pero seguía siendo una persona muy introvertida. Okay. Y el anime, el manga, el cómic o las películas de superhéroes, etcétera, ¿no?, eran como mi espacio seguro. Y eso es desde que recuerdo, ¿no? La primera vez que vi anime fue porque mi papá estaba viendo Mazinger Z, ¿no? Ah, okay. Entonces para mí fue como, ¿por qué es tan genial un robot gigantesco, ¿no? Uh-huh. Y después conocí Godzilla, conocí a los kaijus, conocí el anime como sin saber que era anime, ¿no? Yeah. Y entonces llega Sakura Card Captor, que la pasaba en un bloque de Cartoon Network, creo que era el 2001 aproximadamente. Uh-huh. Recuerdo más o menos... No, yo me acuerdo de haber visto Sakura, pero creo que en Canal 5. No me acuerdo de haberlo visto en Cartoon Network, pero me imagino que sí. Creo que hubo un tiempo que Cartoon Network puso anime, ¿no? Sí, había un bloque muy interesante de anime en Cartoon Network y que de hecho incluso aún más adelante lo podré mencionar porque ese punto es muy importante, ¿no?, para la tesis. Entonces fui creciendo, me fui acercando más al anime, al manga, y llegó un momento en el que mi vida social se basaba más que
en cualquier otro lugar en internet, ¿no? Okay. Me gustaba estar en internet, en los foros del 2004, 2005, donde todo era bajo el anonimato y la cercanía con base, pues, en los referentes, pues, en las aficiones, ¿no? De las personas, que en este caso era el anime, ¿no? Y esto me permitió, a la larga, que fue pues, con la etnografía virtual, yo ya conocía el internet, sabía cómo funcionaba, sabía de qué manera acercarme, de qué manera buscar, de qué manera abrir una conversación o de qué manera colocarme dentro de un espacio que no es físico y que me permitiera conocer y tomar de alguna manera la información que yo necesitaba, ¿no? Okay. Y en los foros de internet con base que son los transitados por la comunidad otaku, por decirlo de alguna manera, o la comunidad anime, que de hecho algunos creadores de contenido han tomado como que este concepto de la comunidad anime, la comunidad animanga, porque pues el concepto de otaku, Sí, de no hecho... necesariamente está asociado al anime. Digo, en Latinoamérica lo asociaron al anime, pero no necesariamente la definición de la palabra significa eso. Exacto, ¿no? Pero es muy curioso porque al fin y al cabo, los que somos parte de la comunidad, ¿no? Los que consumimos como que todas esas producciones, al fin y al cabo terminamos apropiándonos del concepto, empoderándolo, algunos como continúan utilizándolo como de una manera muy despectiva, pero al fin y al cabo el concepto otaku está ahí, ¿no? Sí, sí. Es inevitable y es inherente casi a la comunidad. Y pues el trabajo de campo fue un poco más lento, un poco más complicado, no porque no pudiera tomar información, sino porque había tanta información que yo no sabía cuál adecuar a mi tesis, ¿no? Okay. Que de hecho fueron uno de los problemas que tuve para armar como que toda la teoría, todo el argumento, porque decía, quiero meter esto, quiero meter esto, quiero meter esto. Todas sus aficiones ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Y de hecho llega un momento en el que me siento un poco proyectado en la tesis porque digo, hay tantos temas que quisiera abordar de tantas maneras, pero siento que es tan personal, claro, que al fin y al cabo necesito poner un límite, ¿no? Que de hecho parte de la metodología de investigación, que es la hermenéutica, y es esta técnica de acercarse lo suficiente, pero no tanto como para traslaparse hacia el lugar del informante, ¿no? De hecho, eso te quería preguntar, porque yo tenía, en una de las empresas donde trabajé, hacíamos análisis de datos, ¿no? Okay. Y siempre la persona que trabajaba con nosotros era un italiano, era un doctor en no sé qué cosa relacionada a datos, había estudiado en el MIT, y él decía, siempre él procuraba decir de todo objeto bajo observación cambia su comportamiento. Siempre lo volvía a decir, lo decía porque asumíamos que lo que estábamos analizando pues era cierto, ¿no? Del todo. Entonces eso te quería preguntar, me decías del anonimato con la etnografía, porque la gente es anónima, pero ¿realmente sí es auténtica la gente o sí cambia también su comportamiento por el hecho de estar siendo observado? Bueno, de hecho, ese tema lo vimos, me acuerdo que durante nuestros primeros semestres, que una maestra nos decía, una doctora nos decía, la gente siempre va a comportarse distinto, hay suspicacias, ¿no? Okay. Entonces, la importancia de la etnografía es precisamente establecer un diálogo correcto con el informante, ¿no? Okay. Porque si tú te acercas desde un punto de quien observa desde una perspectiva altiva, pues la persona puede que se ponga nerviosa, incómoda, se enfade, ¿no? Claro. Y pues uno también tiene que reconocer que sigue siendo parte del escenario social. Ok, sí tengo herramientas que me provee la antropología, sin embargo, yo sigo siendo parte y sigo estando inserto, ¿no? Okay. En el escenario social. Yo me puedo acercar para investigar sobre, no lo sé, las rezadoras de la colonia de Chencú, ¿no? Y a lo mejor yo conozco las rezadoras porque a lo mejor mi abuelita o mi tía o mi prima estuvo ahí, ¿no? Metida. Y yo voy y me acerco como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy fulanita de tal y mi abuelita estuvo aquí. Y me gustaría acercarme, echar la plática, cotorrear un poquito, acercarme a las señoras, darle su espacio, mantener límites, hasta que ellas se sientan cómodas y al mismo tiempo yo también aprenda, ¿no? Cómo acercarme y de qué manera hacerlo, para evitar esas suspicacias y para evitar que las personas, pues, por autocuidado, ¿no? Y autopreservación, pues mantengan ciertas distancias, tengan una manera hermética, vaya. Claro. Entonces, si uno se acerca y
es también honesto, ¿no? La verdad estoy haciendo una investigación. Échame la mano, ¿no? Por favor, auxilio, ¿no? Necesito ayuda. Claro. Y las personas, usualmente cuando uno se acerca desde la franqueza, decir, la verdad, soy estudiante o me voy a titular o ya soy antropólogo y necesito, pues, conocer este contexto, quiero aprender de él. Claro. Pues las personas incluso, a mí me gusta mucho cuando las personas incluso se ponen en esta posición de, ok, yo te voy a enseñar. Ujú. Yo te voy a mostrar cómo es y tú como oyente o como aprendiz, pues vas a obtener lo que yo quiero darte, ¿no? Y es cuando se vuelve un poco más sencillo entonces porque las personas se ponen en confianza, muestran te provee la información de una manera más confiada, más tranquila y más asertiva sobre todo. Ok. Y en esa asertividad pues se permiten también ser un poco más detallistas o ofrecerte la información de una manera un poco más concisa, ¿no? O sea, de cierto modo, si te muestras vulnerable, pues les das el espacio a ellos de que ellos se puedan sentir más confiados, ¿no? Es como esta conversación Ujú. horizontal Claro. que de hecho la misma metodología que en mi caso estoy utilizando parte mucho como de esta lógica de entre los dos vamos a aprender del otro. Ah, ok. Y así es más sencillo. Claro. Y sobre todo en el contexto pues de la comunidad otaku, ¿no? Ujú. Poniéndolo de alguna manera, pues yo acercándome y diciéndole pues yo también consumo anime y manga. Claro. Y ellos me dicen, entonces todo comienza por qué anime consumo yo, qué anime Claro. consume él, o mira tu mochila es de One Piece, wow, que no sé qué. Y entonces todo comienza como un chismecito y de un chismecito uno va sacando tantas cosas, porque incluso la antropología tiene esto que uno podría pensar que en el diálogo, en una etnografía, un trabajo de campo, yo necesito hacer entrevistas así muy puntuales y Ujú. detalladas, pero realmente incluso esperando en el camión, en una convención, Ujú. puedo Investigar. sacar mucha información, porque por Claro. ejemplo, de quiénes van disfrazados, esta chica y esta chica tienen una mochila que tienen pines de Tokyo Revengers, de Kimetsu no Yaiba, de One Piece, de Mazinger Claro. Z, etcétera, ¿no? Entonces uno se va acercando un poquito Ok. y uno va, como que haciéndose consciente de cómo las personas van apropiándose del espacio y al mismo tiempo cómo se expresan, ¿no? En la comodidad de un espacio. Veo que tu lente se está empañando. Sí. Entonces, por eso digo. Sí, perdón, es que es por dentro. Eventualmente ya no me vas a ver. Sí, entonces, Si quieres, límpialo. No hay sí, problema, sí. lo cortamos. Es igual como están lastimados, porque la verdad los Ah. rompí. Entonces, me los tengo que quitar y poner como con mucho cuidado. Ya. Y entonces, pues, creo que la ventaja de la antropología es la capacidad que tiene para tomar la información de los espacios menos imaginados. Claro. Así como en el espacio social, como en el internet, como incluso en una mochila, en una bolsa, en unos zapatos, en cómo las personas se maquillan o no se maquillan, cómo son sus audífonos, cómo sí son Ujú. sus audífonos, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas son como que las maravillas que tiene la investigación antropológica. Ok. ¿Y cómo llegaste entonces a tu tema? O sea, ¿cómo es que decides este tema en particular? Y ahorita me cuentas cómo se llama el tema, porque yo solo sé que tiene sus dos componentes, pero no sé cuál es Ok, el bueno, contenido. es una historia un poco ordinaria, ¿no? Ujú. La verdad es que Pero durante... dices que lo elegiste, ¿no? Sí, Ok. sí. En antropología, cuando llegamos a ese cuarto semestre, nos comienzan a decir los maestros el Mm. primer día, ya este semestre ustedes eligen sus temas de investigación, Ok. tienen que elegir a su asesor, Ujú. procuren que sea un asesor con el que ustedes sepan que pueden trabajar y que sobre todo trabaje el tema que ustedes, pues, a que a ustedes les interese, ¿no? Claro. Y yo realmente al principio estaba un poco influenciada por mi hermano en un aspecto de que ¿Tu hermano es antropólogo? mi hermano con el que yo vivía en ese entonces es biólogo, ¿no? Ah, ok. Entonces nosotros constantemente teníamos estas conversaciones de antropología, biología y tal y tal y tal. Y yo me vi fuertemente influenciado por él de una manera muy positiva porque me apasionaba mucho los temas de los que él hablaba, él se interesaba mucho en los temas de los cuales yo le hablaba también. Y yo dije, me gustaría hacer algo que pudiera tomar ambos mundos, ¿no? Y Ujú. en ese momento yo pensé, migración.
La migración japonesa a Mérida, Yucatán, y cómo ellos han transformado, se han apropiado, desterritorializado y reterritorializado Claro. sus aspectos culinarios, ¿no? Ok. Al principio el tema pues sí me interesaba, pero tal vez fue mi propia, no diría que desidia, sino que le faltaba algo al tema, no me emocionaba. Yo sentía que era un tema muy aburrido, que era un tema que hasta cierto punto yo sentía un poco ecléctico, ¿no? Y dije... Es bastante interesante, ¿eh? Digo, yo lo viví, porque yo me mudé a Ciudad de México Okay. y también pues viví 9 meses en Tokio. Entonces, Okay. esas dos experiencias a mí me dan, ahorita que lo dijiste, dije, hace mucho sentido porque sí tienes su creatividad y sí tienes su sentido, cómo vas armando cómo tratas de emular tu cocina en otra región donde no Exacto. tienes de manera, ¿cómo se diría? Pues, ¿cómo se dice? Ajá, no tienes los ingredientes de manera natural, no obtienes de manera natural los ingredientes, ¿no? Sino que tienes que adaptar, por ejemplo, el tomate que te venden en Japón no es igual al tomate que te venden aquí. Por ejemplo, los condimentos no son iguales, o sea, y tienes que hacer tu mezcla, ¿no? Entonces está interesante. O sea, sí hubiera sido un tema interesante, la verdad, pero digo, ajá, no te llamó la atención. Pero Es sí está que interesante. en ese momento yo no manejaba muy bien ese tema. Ah, ok, ok. Entonces yo decía, lo que yo estoy haciendo es horrible. Entonces yo tenía compañeros que de pronto hablaban de migración y hablaban Claro. de Sí, problemas más. no, incluso del mismo tema de movilidad y Ah, de ok. llevarnos aspectos culturales a otro lugar o viceversa. Mm. Y cuando yo lo veía, cuando yo apreciaba sus trabajos y los leía o los escuchaba exponer, yo decía, qué tema tan bueno, qué tema tan interesante. Pero cuando yo escuchaba así como... Pero comida está cañón, ¿no? Digo, comida es un Sí, tema muy, muy, muy es un complejo. tema muy amplio y de hecho la antropología últimamente se ha centrado mucho en el estudio de la comida, que durante mucho tiempo fue un tema muy ignorado, no sé por qué razón. Me imagino que Se da por sentado, de cierto modo, ¿no? puede ser, o incluso también pasaba que al ser un tema tan emergente, Mm, como que todavía no tenía el foco, todavía no tenía los reflectores que merecía, ¿no? ya. Y cuando los pocos compañeros que yo tenía que hablaban del tema, pues a mí me parecía muy interesante porque ellos al relacionarlo con la migración y ellos pues al sentir tanto gusto por el tema, pues realmente ofrecían, y hasta la fecha ofrecen, pues información muy interesante, información muy emocionante, información muy íntima, muy personal, muy importante, vaya, ¿no? Ya. Todos los temas son importantes en cualquier tipo de nivel, todos son importantes, pero insisto, ellos lo manejaban tan bien que cuando yo leía lo mío era como, está bien rancio, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, ok, puedo quedarme en la comida, pero ¿de qué manera la agarro, no? Entonces ese día, este, estaba yo buscando qué ver en la televisión, bueno, puntualmente en el internet, Ujú, y me encontré con Shokugeki no Soma, que es un anime sobre chefs. La ujú. verdad es que me lo habían recomendado mucho, y empecé a como que a leer la sinopsis y dije, ok, no voy a ver el anime, me voy a pasar al manga. Leí algunos capitulitos, muy bueno por cierto, muy gran dibujo, pero de alguna manera, este, no lo sé, me hizo sentir muy triste. No podría explicarlo, sino porque El anime. no, el anime es muy Ah, ok, interesante, es ok. muy entretenido, sino que ver como que todo lo que el anime o sea, toda la historia de Shokugeki no Soma me presentaba, me deprimió porque sentía que no podía hablar al respecto de la comida a un nivel que a la gente le interesara, porque la gente iba a decir, ok, pero sacaste tu tema de un manga. ¿Por qué a la gente le interesaría, Oye, sabes? pero digo, o sea, hay muchas historias de japonesas que se pueden analizar de manera filosófica, Totalmente, antropológica, y hay 30.000 temas. totalmente. Solo que en ese momento estaba tan deprimido Ah, lo porque estaba subestimando, ¿no? yo me estaba subestimando a mí, Ah, ya, ¿no? Porque yo decía, yo no lo voy a poder hacer. ya, ya. Si, por ejemplo, una compañera que en lo personal es una gran elemento en la carrera, lo hiciera ella, yo diría, no, totalmente. Pero si ya y tratando de hacer un tema de migración, que es un tema que se maneja mucho en antropología, que tengo miles de referentes, miles de referencias, y no pude hacerlo,
no voy a poder hacer algo interesante tomando esto que me interesa tanto y aterrizándolo a un nivel en el que yo quisiera, ¿no? Pero hablando con mi otro hermano que es historiador, él me comentó, chicle y pega. Sí. Haz un proyecto. O sea, ¿qué te interesa del anime? ¿Qué te interesa del manga? ¿Por qué llegando a la casa tan deprimido decidiste ver un anime? Porque pues al fin y al cabo, pues es parte de lo que te llena, ¿no? Ajá, algo de tu personalidad, ¿no? Entonces yo creo que hay algo que él siempre me dice, que él cita mucho a un autor que le gusta mucho, que en este momento no recuerdo muy bien su nombre. Él mencionaba que si tú eres capaz de hablar de un tema que te apasiona, de cualquier tipo de tema, del fútbol, del anime, de la danza, de los cómics, y lo puedes aterrizar a un punto en el que puedas tomar la teoría y convertirlo en información, vas a sentirte total y completamente satisfecho, ¿no? Entonces yo dije, ok, necesito comenzar a pensar. Y casualmente, yo recordé porque empezamos a hablar, ¿qué anime veías cuando estabas chico? ¿Qué anime veíamos? Que no sé qué. Y yo me puse a pensar, ok, cuando yo comencé a tener uso de razón, ya recuerdos que yo tengo cuando estaba chico, fue que una vez yo le pedí a mi mamá que quería comer arroz. Okay. Tenía muchas ganas de comer arroz porque en la televisión yo vi que Sakura comía arroz. Y mi mamá me dijo, pero no vas a ver igual. Me dijo, no te lo puedo preparar así. No tengo la manera de prepararlo. Ni siquiera sé si realmente es arroz, ¿no? Es que además aquí en México no estamos acostumbrados a comer arroz al vapor. Que es la forma de cocción de Asia. Ajá. Y aparte me dijo, te voy a servir frijol. O sea, te voy a servir frijol y puerco frito. O sea, sí puedo prepararte arroz, pero no va a ser el arroz que tú ponle quieres. fideos y cállate. Y yo le dije, mamá, por favor, quiero comerlo en un cuenco, por favor. Claro. Y no tengo palillos, no sé, pero yo quiero comerlo así, ¿no? Y mi mamá así como, bueno, ¿no? Ni modo. Y me lo trató de servir como yo se lo pedí, pero al final fue como no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Y tu mamá, te dije. Te dije que no era lo mismo, ¿no? Que es curioso porque una amiga mía me contó que le pasó algo parecido cuando estaba viendo Shaman King, que ella dijo, yo quería comer en mi cuenco, igual que yo a Sakura, y eran como, las mamás como, banda, no te puedo servir lo mismo. Y también pasaba que, bueno, mi hermano el biólogo me comentaba cuando él jugaba videojuegos, no recuerdo puntualmente si era King of Fighters o era Street Fighter, pero había un personaje que al final de un combo comía una gyoza, o comía una gyoza, un onigiri, un onigiri, perdón. Sí, es el equipo de Terry y es en King of Fighters. Es en King of Fighters, ¿no? No, con el nombre del personaje. Entonces Fernando, muy enojado, decía, pinche comedor de cebollas, ¿no? Pero él pensó, y yo decía, güey, tiene todo el sentido del mundo. Tú veías una cebolla, pero no un onigiri, ¿no? Sí. Yo veía un tazón de arroz pensando que, o sea, se iba a ver así el arroz todo perfecto, como Goku se lo come, ¿no? Sí. Pero pues no, o sea, sigue siendo, me sirvieron arroz amarillo con el pimiento español. Sí, arroz frito. Arroz frito, delicioso, pero yo quería mi arroz hervido, ¿no? Entonces yo comencé a pensar en ello. Y cuando estaba en la secundaria yo recuerdo que tenía algunos amigos en internet que me decían, es que tengo muchas ganas de comer ramen, en mi ciudad pusieron un puesto de ramen y yo quiero ir a probarlo porque Naruto come ramen y se me antoja un montón. Obviamente pues uno va con la ilusión de comer el ramen que come Naruto en Ichiraku, ¿no? Que es el ramen de cerdo y tal. Pero, ¿qué te imaginas a qué sabe, no? Exacto, ¿no? Pero yo en Carrillo, en mi pueblito, pues, ¿a cuánto más podía acceder, no? Entonces, luego me puse a pensar, ok, ya tengo un precedente. A la gente las personas que yo conozco, porque no me quedé únicamente en ello, le pregunté a un montón de amigos que yo conocía, que conozco, que son muy aficionados al anime, y me decían, no, sí, cuando yo estaba chico, yo la verdad, le pedí a mi mamá que me comprara los fideos donde, porque era lo más cercano que yo tenía al ramen, ¿no? Yo intenté hacer ramen con fideos donde no fue muy exitoso.
Se supone que uno tiene que pasarlo por bicarbonato y después... Bueno, luego, ahorita platicamos de las recetas. Sí, ahí me pasan los tips. Yo lo intenté, no quedó bien, la verdad. De hecho, bueno, también intenté hacer soba fría Ah, ok. con fideos donde y el sabor de huevo es muy fuerte. Es Pero muy ahorita fuerte. platicamos de Y eso. es que incluso una compañera me decía que ella lo intentó, pero le quedó como puchero. Entonces dice, y yo le digo a ella, bueno, yo lo intenté también cuando era niño, pero con los onigiris, ¿no? O Ajá. sea, obviamente destrocé mi cocina. Sí, sí, sí. Y muchos de ellos también tenían como que anécdotas muy parecidas y sobre todo con respecto a los bentos, ¿no? Es que en tal anime, es que en tal manga, y yo quiero mi bento, y yo pasé por lo mismo, ¿no? Entonces, que, ya había un precedente, ya podían hacer una hipótesis, ¿no? Claro, ¿Qué faltaba? Saber cómo ellos llegaron al anime, ¿no? claro. ¿Por qué es tan importante? Porque eso ya también habla de un aspecto simbólico. Ujú. Ya es un aspecto personal, íntimo, ya es parte de la construcción social de la persona. Sí. ¿Cómo llegan al anime? Yo en lo personal llego al anime después del bullying, no me siento cómodo con otros niños, recurro al anime. El anime que tiene de base son historias que hablan de esperanza, son historias que hablan de la amistad, de la construcción personal, que hablan sobre el ser amigos, el qué puedes hacer para que las personas te respeten. Entonces tienen todos estos temas de superación, pero a un nivel tan íntimo y que le permite a la persona reconocerse a sí mismo dentro de un escenario, ¿no? Mm. En Carrillo, la verdad es que no conocía a muchas personas que les gustara el anime, sobre todo a mi edad. O sea, en ese entonces yo, cuando empecé a ver anime tal cual, tendría yo como 6 o 7 ¿Qué año años, naciste? 96. 96. Entonces, estamos hablando del 2001, 2002. Y yo tenía mis hermanos veían anime, pero eran los animes de antaño. Igual mi Sí, mamá, Caballero del Zodiaco, Caballero Heidi. Zodiaco, Heidi, Remy, Sí, sí. Dragon Ball Z. Pero en mi entorno, en los animes que estaban en boga eran Bleach, Naruto, One Piece. One Piece, Evangelion, que no era para nuestra edad, pero pues ahí estaba, ¿no? Pero nadie lo veía, nadie lo Ujú. consumía, todos veían Rebelde, todos veían, era lo que estaba de moda, ¿no? Sí, sí. Entonces, haciendo un poquito pues, de investigación en ese momento como para ir formando el nuevo tema, muchos de mis allegados me decían, pues es que yo veía anime porque pues no me iba bien en la escuela a nivel social. Mm. Y los poquitos con los que sí, eran porque tenían amigos que también veían anime, pero ellos estaban en la ciudad. Mm. Entonces comencé a cuadrar, ok, en la ruralidad, ¿cómo mis hermanos o sus compañeros que sí ven anime llegaron a consumirlo? Entonces yo me empecé a remitir a las fuentes Ujú. y resulta que voy a hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial. Parece que no tiene nada que ver, No, sí tiene que ver. pero tiene muchísimo que ver, ¿no? Sí, cuenta. Cae la bomba atómica Hiroshima Nagasaki, la sociedad japonesa dice, Nel, la energía nuclear, no puedo hablar de ese tema, me duele mucho, nos, nos lastimaron gravemente y es un tema sumamente delicado para nosotros, ¿no? Ujú. ¿Y qué pasa? Surge el personaje Godzilla, ¿no? Ujú. Godzilla, la venganza, el Godzilla que está compuesto de las almas de todos los soldados caídos en batalla, ¿no? Ujú. La venganza contra el humano, una historia buenísima, una historia muy personal de la sociedad japonesa. Sí. Y después, ¿qué pasa? Llega la necesidad, ¿no? Por el avance, es caminar hacia adelante, pero una relación súper delicada con la energía atómica. Y Osamu Tezuka dice, creo que sé de qué manera puedo llegar a las personas y crea Astro Boy. Atom, Ujú. ¿no? Ujú. El niño. Ni el copete. Sí. Entonces la comunidad, o sea, la sociedad japonesa empieza a ver en Atom una figura de esperanza, porque aparte, pues fue un momento de desarticulación, donde toda la amalgama que existía de la comunidad japonesa, pues se destruyó por completo, vivieron una desesperanza terrible, y la figura de Atom, pues fue aire nuevo, ¿no? Ujú. Fue oxígeno para mucha gente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el anime? Ya no únicamente radicaba en el personaje lindo de Atom, sino también
que representaba más bien la sociedad japonesa. No únicamente en los personajes, sino que si tú ves cualquier anime, hablan de ciudades japonesas. Sí. Nagasaki, Hokkaido, no sé, Kioto, Tokio, etcétera, ¿no? Ujú. Hablan de la comida japonesa, okonomiyakis, takoyakis, taiyakis, ramen, tal cual, ¿no? Sí. Hablan de la sociabilidad japonesa, qué se debe hacer, qué no se debe hacer en la mesa, cómo tienes que subir al tren, no tienes que hablar, no hables muy fuerte, no puedes escupir en la calle, Sí. no puedes fumar en la calle, etcétera, ¿no? Entonces uno cuando se sienta a ver anime se da cuenta de que no es como en los cartoons. En los cartoons le sirven a los personajes una plasta gris Claro. para comer. En el anime tú puedes ver cada uno de los ingredientes presentados. ¿Por qué? Porque después de todo este pues, terrible suceso de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa necesitaba, de alguna manera, una forma podría decir de una manera muy puntual, no puntual, sino con muchas pinzas, de reconstruirse a sí misma. Y el anime fue una buena herramienta para ello. Porque en el anime se presentan muchas formas sociales, culturales, afectivas, legales, normas, políticas, etcétera, históricas de Japón, ¿no? Entonces, a su vez, pues que no hay algo tan íntimo y tan cultural como lo es la comida, ¿no? Pero ¿qué pasa? En los 60s, México estaba pues tratando de comprar caricaturas o servicios Sí. de otros países y la verdad es que las producciones gringas eran muy caras. Sí. Entonces el tío Gamboín lo mandan a Japón y dice, son caricaturas, o sea, está súper chingón. Un Godzilla, un Jet Jaguar, un Ultraman, Astro Boy, Heidi, Candy, o sea, él llegó y... Sí, claro. Entonces le dice a Emilio Azcárraga, oye, nos puede salir muy bien esto, ¿no? Ujú. Y entonces contratan las primeras caricaturas que pasaron, si no me equivoco, durante los 70s. Porque mi mamá era una niña cuando veía Candy Candy, cuando Sí. veía Heidi, cuando veía La Ranita de Metán, José Miel, Ultraman también. Ujú. Que es Ultraman. antes. Ujú. Hubo incluso una versión de Transformers, pero creo que sí ya llegó hasta los 80s. Ujú. Beta X, después llega Caballero Zodiaco, Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, etcétera, ¿no? Una explosión. Sí. Pero todo sucede porque pues a Tío Gamboín lo mandan a Japón. Pero en México habían dos maneras de consumir anime. Si tú tenías Sky, podías acceder a Cartoon Network, a Sony, a Animax, creo que era Locomotion, o sea, habían canales muy específicos para verlos, que en mi caso, a pesar pues, de todo, ¿no? En mi casa, pues, contrataron Sky, el servicio Sky, pero en un ambiente rural, pues, no todas las personas podían acceder a ello. Ujú. En nuestro caso, afortunadamente, pues fue posible, ¿no? Fue una posibilidad. Y en la televisión abierta estaba Canal 5, Canal 11, donde veíamos Bisbirige, Moomin y todo esto, pero de pronto en las noches pasaban un anime, ¿no? Que recuerdo que alguien me comentó que en Canal 11 en las noches veía Evangelion. No recuerda si puntualmente era en Canal 11, pero él recuerda que en Canal 11 veía Evangelion en las noches, Ok. ¿no? ¿El de México? El de México, Ah, sí, ok. sí, sí, el del Politécnico Nacional. Ujú. Entonces, ahí hubieron dos narrativas, igualmente válidas, igualmente importantes, igualmente necesarias para la investigación, pero habían dos maneras de consumir anime. Ujú. Si tú tenías cable satelital de por paga y si tú lo veías en señal abierta, porque justo como cuando estábamos comenzando, yo lo recuerdo ver en Cartoon Network Sakura Card Captor, pero tú lo Ujú. recuerdas en Canal 5. Sí. Entonces habían disparidades, ¿no? Sí, es que creo que si no me equivoco, digo, somos de una generación diferente, pero si no estoy mal, primero lo tuvo, bueno, al menos aquí, yo recuerdo en televisión pública, Azteca 7 y Azteca 7 y Canal 5. Ujú. Y creo que tenían divididos los programas. Creo que Canal 5 tenía Dragon Ball, pero Azteca 7 tenía Caballeros del Zodiaco. Y luego, según yo, esto como en el 2000 fue que Cartoon Network abrió una barra de horario donde Sí, sí, ponía sí. anime. Entonces creo que ahí fue donde metió... De hecho, yo no sabía, porque yo Naruto, por ejemplo, la vi, pero yo la consumía en DVDs.
Ah, ¿no? sí, sí, Y sí. mis amigos bajaban DVDs. Teníamos un amigo que le decían Kenshi, que él bajaba un montón de material de internet Ujú. y nos vendía los discos, los DVDs, ¿no? Bueno, Ok. los CDs. Y así veíamos nosotros Naruto. Pero luego ya después me enteré que Cartoon Network la pasó un tiempo y por eso es que existe el doblaje en español, porque Sí, sí, Cartoon sí. Network lo necesitaba. Entonces sí está interesante. Sí, y era bien curioso porque, por ejemplo, yo recuerdo en ese entonces que como a las 10 de la noche pasaban era un blog que se llama Kaleido Star, si no recuerdo, en Cartoon Network. Ah, ok. Y pasaban Cyborg 009, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Mm, Astro Boy. Pero en la madrugada recuerdo que pasaban Nadja del Mañana, pasaban Rurouni Kenshin, mm, pasaban otro tipo de animes. Pero incluso siendo un niño con que podía acceder a la televisión satelital, la misma televisión ofertaba el anime en horarios un poco complicados, ¿no? Sobre ok, todo para un niño de 7 u 8 años que tal vez yo no tenía nada que hacer a las 10 de la noche, pero pues a veces sucedía claro. que yo pues, estaba despierto, ¿no? Y pasaba y lo veía. Y en eso pues fui desarrollando un conocimiento ya muy inconsciente y fui asimilando la información que veía. Al igual que los niños o los adolescentes que lo vieron en televisión abierta, Ok. ellos también empezaron a asimilar las cosas de una manera similar a la mía y muy diferente a los otros niños. Porque yo recuerdo que cuando estaba en la primaria estaba de supermoda la WWE. A mí igual me encantaba, Ujú, pero sí prefería privilegiaba ver Caballero Zodíaco que ver a Jeff Hardy tirándose, ¿no? O sea, me gustaba más, me atraía más, me llenaba. claro, O sea, a un nivel personal me llenaba más. sí, ¿Por qué? Porque había una cercanía con los personajes. Entonces, a su vez, ya no era únicamente el personaje, sino cómo el personaje se vestía, cómo el personaje hablaba, qué era lo que el personaje comía. ok, Y la comida siempre fue un referente constante, fue una constante en cada una de las conversaciones que tenía con las personas con las cuales yo quería corroborar ciertos datos, ¿no? Entonces dije, ok, la comida como un aspecto simbólico, no. Bueno, ok, los significados de la comida japonesa, va. Entonces ya ahí fui como que armando más o menos el tema, ¿no? ok, Se lo presenté a mi asesor y mi asesor me dijo, es muy interesante, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, hasta la fecha tengo un poco de problemas con el título porque es como los significados de la comida japonesa en la, para la comunidad otaku o los significados de la comida japonesa en la comensalidad de los otakus, ¿no? ujú, Suena un poco, algunas personas no me han dicho como que suena como un tema un poco que de dónde nace, o sea, cuál es la importancia. ujú, Pero realmente es importante a un nivel personal para las personas que lo consumen. claro, Y la visibilidad siempre va a ser un tema esencial, ¿no? ujú, En una sociedad, no importa cuál sea. Porque como mencionaba hace rato, seguimos insertos, ¿no? Seguimos siendo parte pues, de todo un escenario social y cultural. sí, sí, de hecho, a mí me llama la atención porque, digo, yo igual consumo anime y, bueno, lo consumía de manera más, pues sí, más, ¿cómo se dice? Silvestre antes, cuando era más niño y conforme fui creciendo, pues fui como queriendo entender mejor las historias. Como tú dices, por ejemplo, mi anime favorito es Naruto y es Naruto porque la relación cubre una parte de la relación, o sea, yo me di cuenta ya más grande que me gustaba ese anime porque hablaba de la relación parental, ¿no? Del Sí, 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 padre-hijo sí. y cómo y cómo es pues cómo el niño puede crecer de manera independiente sin necesidad de tener al padre presente Okay. y bueno, en la historia eventualmente pues se vuelven a encontrar, pero, bueno, spoiler, pero ya pasaron no sé cuántos años de que terminó. Entonces, esa historia es lo que a mí me hace sentir identificado, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues yo estoy en esta aventura, pues no estaba solo, pero en mi realidad del momento en que lo empecé a ver, pues yo me sentía solo. Okay. Entonces, era como una aventura, ¿no? Entonces, era lo que me hizo como agarrar ese anime como mi favorito, ¿no? Porque me Sí, sí, sí. identificaba con partes de... Entonces, sobre todo con lo de los ninjitos. Entonces, el tema de cómo vas adaptando el anime está interesante. Eso se me hizo muy interesante. Ahora, mi duda es, me llama la atención porque mucha gente ve anime Ujú. y pasa lo mismo que con el drama coreano que está ahorita de Ah, moda, sí, sí. ¿no? Como es que se idealiza mucho la cultura de ambas Sí. partes, tanto la coreana como la japonesa, ¿no? Digo, en las historias japonesas hay muchos... Sí, sí es un reflejo de
bueno, sí hay un reflejo de la sociedad, pero pues no es literal, Ah, ¿no? no, claro, desde luego. Digo, tal como las novelas, pues no son un reflejo literal de México, ¿no? Exacto. Aunque la gente mexicana acaba reaprendiendo de las novelas, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no es tal cual un reflejo. Entonces, ahí me causa duda de, dentro de la investigación, ¿qué tanto te has encontrado con gente? ¿Realmente entienden qué es Japón? O sea, ¿entienden estos temas de Ujú. por qué son tan altas las tasas de suicidio? Sí, sí, sí. ¿Por qué, o sea, cuáles son? Es una nación muy funcional, o sea, todo recae en que tiene que cumplir una persona cumple una función dentro de una sociedad, ¿no? En Sí, Japón, que es muy distinto a cómo vivimos en México, ¿no? sí, sí, Aquí es sí. como que cada quien cree que es individual y cree que las acciones que hace no van a afectar al grupo, como que eres un poco más irresponsable en cuanto al grupo, y allá no, es lo contrario. Entonces, ¿qué tanto sabe la gente, qué tanto entiende la gente o trata de entender el contexto social a través del anime? Ok. En primera instancia, cuando yo comencé a entrevistar, sobre todo a personas de mi edad, Ujú. ellos me comentaban que cuando estaban en la secundaria, cuando estaban en la prepa, sí tenían como que una idea muy romantizada de Japón. Ok, Sí era como, me rechazaron en mi propia cultura, mencionaban ellos, como me rechazaron en mi propia realidad, en mi propio escenario social, que consumir anime y manga me hizo querer estar en Japón, ¿no? Porque yo pensaba que me iba a ya. ir mejor, porque si era como en el anime, pues a mí me iba a ir mejor, porque yo puedo Así moverme. soy, ¿no? Así soy, Soy ¿no? kawaii. Exacto, ¿no? O soy Megane y soy tal, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Pero conforme avanzó el tiempo, Claro, van creciendo. se fueron dando cuenta de que el anime como un aspecto personal o íntimo no tenía nada que ver con la realidad de las cosas, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque a su vez, ¿no? Con todas las movilizaciones, ¿no? Globales, la globalización, la llegada de allá para acá, de aquí Ujú, para allá, las redes sociales, la televisión, el internet, ujú. los videoblogs sobre todo, ¿no? Sí, Muchos de ellos comenzaron a consumir tanto de Japón, que llegaron a la realidad que de Japón. llegaron a la realidad de Japón, ¿no? Como que chapearon el ciberespacio, Claro, ¿no? Deshiervaron todo, ¿no? Todas las enredaderas de fantasía y de quiero casarme con un japonés, quiero casarme con una japonesa, claro. quiero tener 1000 hijos y vivir en Harajuku y tener mucho dinero, ¿no? Entonces llegaron a la parte donde dicen, ok, aprecio mucho este país, las producciones de este país me ayudaron mucho a nivel personal, he consumido tanto de Japón que pues ya tocaba llegar a esta parte, ¿no? Ujú, Muchos de ellos decían como, yo me quiero ir a Japón, incluso yo personalmente sí decía como, me encantaría en algún momento poderme ir, pero yo ujú. tenía en ese entonces como 16 años y a pesar de que no tenía tan romantizada la idea de Japón porque pues mi hermano, el que es La historiador, historia. como que me comentaba, ¿no? Oye, fíjate que Sí, esto y sí, esto sí. y esto y esto, ¿no? Y nos poníamos a no discutirlo en un sentido de que mentira, sino que, ok, cuéntame más, háblame más, yo le preguntaba, él me Claro, respondía. Y entonces me dijo, si quieres conocer el país, pues investiga fuera del entorno del anime y manga, ¿no? claro. Métete por lo musical, tal vez por Lo el social. teatro, el deporte, ¿no? Fue que empecé a consumir un montón de béisbol también. Y me comencé a meter también en el teatro kabuki. Mm, Y eso me llevó de alguna manera al sumo. Entonces mm, empecé a consumir Japón desde otras perspectivas. claro. Y muchas personas de mi edad comenzaron a hacer lo mismo. Muchos comenzaron a consumir música japonesa, pero no únicamente desde el anime y el manga. Ujú, Que muchas personas que yo me sorprende bastante, siguen consintiendo que la música del anime es música de anime. Y es como, no, La camarada, industria funciona diferente en Japón. la industria de Japón funciona muy Sí, distinto. O sea, es cierto que de pronto pueden haber casos en donde algún artista claro, componga una canción para un anime, pero en otros casos el artista ya tiene la canción claro. y se elige, ¿no? Como Sí, pasó con Boa, la cantante coreana, que para el opening número 15 de Fairy Tail, que es Masayumi Chasing, pues eligieron la canción de Boa, ¿no? O hay casos como los de TVXQ, el grupo coreano, de K-pop. Me parece que ellos los eligieron para darle voz a uno de los remakes de We Are,
de una de las temporadas intermedias del anime, ¿no? Ok. Funciona de manera distinta, pero las personas siguen viendo de una manera un poco denigrante, a saber por qué. Pero las personas que seguimos como que somos aficionadas decimos, ok, voy a consumir música japonesa porque si ya los openings son muy buenos, me imagino que todo el resto de la industria debe ser muy buena también, ¿no? Pues es que sí, o sea, si solo analizamos el rasgo social, desde ahí puedes determinar que la música va a ser buena. Porque Desde luego. digo, el japonés vive para profesionalizar su oficio. Para eso vive, es una de sus razones de vivir. Entonces, desde ahí puedes determinar de toda la música, por muy estúpida. De hecho, a mí me toca escuchar música que digo, qué absurdo, pero qué bien suenan los instrumentos. O sea, dices, está muy bien tocado, ¿no? Y Ujú. le puedes poner a cualquier músico y dices, sí, está muy bien ejecutado. Que bueno, ahí vienen las críticas también de la música. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que es muy bueno haciendo música, es un productor en Ciudad de México, y él me dice que los japoneses son muy buenos ejecutando. O sea, literal, si tú los pones en un metrónomo, le van a pegar. O sea, el ritmo va a estar perfecto, todo va a estar perfecto. Pero eso también hace que carezca un poco de esa magia de la improvisación, ¿no? Ujú. Porque, pues, somos dos mundos distintos, ¿no? Ujú. El occidente y el oriente. Entonces él dice, nosotros tendemos esa chispa que de pronto como que el ritmo no va a sonar exactamente perfecto, o sea, en tiempo, pero va a sonar muy bien, ¿no? Ok, Porque es improvisado, porque al tipo se le voló la canica y dijo, ah, como que aquí estaría bien que meta esto, ¿no? No estaba planeado, pero salió bien. ok. En cambio en Japón no, es todo lo vamos a planear para que salga bien al momento, ¿no? Y es bien curioso porque, por ejemplo, una amiga mía que se fue durante unos meses, ¿no? Se Ujú, fue de viaje. Y estábamos hablando de la música. A mí en lo personal, a mí me gusta mucho la música japonesa porque la manera en la que expresan muchas emociones muy abstractas ujú, en sus letras, a pesar de que puedan tener, no tengan como que ¿cómo explicarlo? Una gran cantidad de palabras, una letra, sí, sino que a veces con un poquito de voz me generan muchas emociones, ¿no? claro. Entonces ella comentaba que le llamaba mucho la atención que después de pasar de la música del anime y el manga, cuando empezó a meterse más de lleno a la música, y se empezó a ir muy por la melodía, las melodías del kabuki, Ujú, me dijo, conocí otro Japón, es otro Japón. claro. No rechazo ni tampoco niego mi origen como alguien que empezó en el anime, pero definitivamente a través del anime encontré lo que me gusta de Japón, que es la música del teatro, ¿no? La Ujú, música, vamos a ponerle que originaria, ¿no? sí, Entonces, justamente como estábamos mencionando hace rato, las personas que comenzaron a conocer Japón a través del anime y el manga inevitablemente llegaron a Japón. claro. Algunos se quedaron en el deporte, otros se quedaron en la música, otros se quedaron en el teatro, muchos otros se quedaron en los dramas o en ya consumir de otra manera Japón, ¿no? Claro. Algunos incluso, tengo un compañero que decidió irse a Japón porque quería ver si podía Sufrir. ser un poquito, sí que si podía ser pescador, porque le interesaba la pesca, ¿no? Órale. Entonces, muchos llegaron a Japón de maneras distintas, ¿Y qué ¿no? pasó con él? ¿Logró? ¿Logró que lo Tengo aceptara alguien? entendido que regresó, pero no regresó porque no le fue bien, sino que aprendió mucho y ahorita Ah, está, ok. creo que en su comunidad y abrió una Ok, pescadería y tiene criaderos ok. y aprendió tantas cosas de la manera en la que se cría de manera... Ah, qué bueno que sí lo aceptaron. Sí, o sea, todos como que las personas que pudieron irse y regresar o que desde aquí comenzaron a acercarse a Japón, pero ya libre de cualquier idea, no libre como si Sí, fuera sin algo malo, idealizarlo. sino sin Ujú, idealizarlo, tienen una manera muy diferente de concebir no solo la culturalidad, ujú. sino incluso tienen una manera muy diferente de llevar sus proyectos de vida. Sí, sí, sí. Entonces es muy interesante porque cuando uno se acerca a un niño de 12 años ahora y le pregunta por Japón, ya tienen una idea muy diferente. Ya Ujú, no es como un niño del 2003 que tenía una idea súper romántica de Japón. Es como, tiene tantas herramientas para acercarse, videoblogs, podcasts, películas, que ya tiene una idea mucho más amplia de Japón. ujú. Ya saben que el anime y el manga es solo parte de, Sí, pero no es como hace 20 años que me incluyo yo, ¿no? O sea, todas las herramientas que ahora tenemos
para poder acercarnos a un país, es lo que ya ha cambiado mucho la perspectiva que la gente tiene sobre ese país. ¿Sí? Ujú. Oye, y ahorita que comentabas lo de las experiencias de gente que te contó cómo intentaba preparar la comida, digo, un tema importante es, pues, ¿por qué preparan así la comida en Japón? Porque hay toda una industria alrededor de eso, ¿no? Digo, a mí me sorprendió cuando llegué ahí, de los primeros meses, pues me tocó aprender a cocinar, ¿no? Porque yo y mi esposa fuimos con un proyecto de inmersión cultural. Ok. Entonces dijimos, vamos a vivir una rutina, ¿no? No vamos a ir a comer a un restaurante, no nos vamos a quedar en un hotel, no nos vamos a ir a tomar foto al Monte Fuji, vamos a vivir la cotidianidad. Entonces cuando llegamos, algo que me di cuenta es que queríamos preparar, por ejemplo, udon, ¿no? Queríamos Ok. preparar udon y tempura. Entonces dijimos, udon y tempura pues, es lo más fácil que hay, vamos a prepararlo y a ver qué tal, ¿no? Entonces fuimos y vimos que pues literal te venden los sobrecitos del polvo de tempura, Sí, ¿no? sí. Te venden el sobrecito de esto, te venden el sobrecito de acá, te venden los fideos ya precocidos, etcétera. O sea, todo. Literal, yo me acuerdo que cuando hicimos la comida, le hicimos como, o sea, freímos compramos camarones y vegetales, les pusimos la mezcla, porque es el polvito que mezclas con agua y lo embadurnas y lo echas. Y nos tardamos como 20 minutos en hacer nuestra comida. Y yo cuando dije esto, bestia, en México yo no tengo esto. En México para preparar esto me hubiera tardado fácil una hora mínimo, ¿no? Si ya tengo suficiente práctica. Y digo, está muy cañón porque si me quiero preparar una ensalada, paso al combini, a la tienda de conveniencia, y compro una bolsita que está así, donde ya está todo cortado, todo listo, lo mezclo, le echo ¿cómo se llaman? Las salsas, Sí, y sí. ya tengo una ensalada. Entonces digo, ese nivel de practicidad no lo tengo ahí, ¿no? En cambio, en Japón lo tengo. Sí, Más sí. que lo que decías del onigiri. Te venden los triangulitos donde metes el arroz, haces el triangulito, lo sacas y ya está, ¿no? Entonces, ¿eso cómo impacta en el... ¿Se vuelven conscientes estas personas de que pues no lo voy a lograr aquí en México tan fácil? Ujú. Porque digo, de que lo puedes lograr, ¿no? Pero si ellos nunca han vivido eso de tener esas herramientas ni de saber esos trucos, qué tanto los decepciona la comida después de decir, bueno, la única forma en que la voy a poder consumir es si voy a Japón o si hay un lugar que venda comida japonesa aquí con Ok. un chef o lo que fuera? Es bien curioso porque en realidad todas las personas que he podido entrevistar me han dicho que a pesar de que tratan de recrearlo y no sale, les genera mucha ilusión. Mm, Es como el último caso que pude entrevistar fue me conmovió bastante porque esta chica me dijo que siempre, siempre, de lo siempre había querido aprender a hacer un bento, ok. que es muy complicado por la cocción del huevo, la manera en la que se pueden cortar las cositas, dónde va a conseguir los ingredientes, dónde va a conseguir el mismo bento, ¿no? Que ¿Dónde hay va herramientas. que hay Son puras herramientas. O son sea, puras son un montón de herramientas que necesitas para eso. totalmente, pero ella decía, ¿Cómo? Ajá. era como, ¿cómo lo hago? No, no tengo una arrocera, por ejemplo. Mm, Entonces, empezando si por ahí. voy a comprar arroz, tengo que primero saber cómo hacerlo, cómo lo voy a lavar. Se le pone sal, se le pone pimienta, le voy a poner ajo, le voy a poner un consomé de pollo, ¿no? Entonces ella comenzó a... Es que caes en la... Es que sí, es chistoso ahorita que lo pienso en retrospectiva. Yo tengo mi arrocera, ¿no? Y digo, pues es que si me preguntas cómo se hace arroz blanco, yo te podría decir, lo lavas 2 veces, lo pones en el bowl y lo metes a la arrocera y le pones 1 hora y ya está, ¿no? Pero si no sabes eso, es como de, pues está fácil, ¿no? Digo, ok, lo pones a cocer 1 hora, ¿no? Pero tienes la arrocera. Exacto. ¿Cómo lo haces sin arrocera? Eso no está fácil. Y es que aquí es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos un conocimiento de la comida de toda la vida. Tenemos un gusto. La cultura, sí. Sabemos cómo puedes saber, cómo no puedes saber, cómo lo podemos combinar. Sabemos cómo ir a comprarlo, de qué manera nos lo van a entregar, lo vamos a lavar, lo vamos a Ujú. deshiervar, lo vamos a descarapelar, vamos a quitar a las semillas, poner las semillas, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ujú. Tenemos todo un universo de colores, sabores, texturas, mezclas y de temperaturas, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros nos pasamos de la experiencia de la comida regional a una experiencia total y completamente diferente, van a haber cosas que vamos a reproducir de nuestro día a día, de nuestra cocina a otra cocina, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el arroz, puedo tener una arrocera o puedo tener olvidé el nombre por completo, ¿De barro? las de barro, Ujú. ¿no?
tiene una cocción parecida, vas a ver diferente, Claro, pero sigue siendo algo de allá. claro. Y tú estás aquí en tu casa, perdón, en Humán, no sé, Ujú. en García Ejeda, en Cauquel, y tienes una olla que te dio tu mamá porque eres foráneo, tienes una bolsa de arroz japonés Satoru, un, una pésima, una pésima lógica o conciencia del tiempo Ujú. y mucho entusiasmo, ¿no? Suena, Entonces, suena a un fracaso. y ella decía, ¿no? O sea, La del vento. la del vento, ¿no? Ujú. Decía, dije, lo voy a lavar y lo voy a hacer blanco, no le voy a poner ni sal, no pasa nada, ¿no? Si no sabía nada, pues ni modo, ¿no? Y ella lo preparó y me dijo que estuvo al menos 40 minutos destapándolo, o sea, a cada rato, ¿no? Como, ya está, o ya está. Le quedó bien, afortunadamente dijo que le quedó bien, se pegó un poquito, pero la consistencia era buena, ¿no? Y empezó a hacer como que todo la maquinaria del vento, cortar, pegar, pulir, llorar un poquito, este, hasta que hizo el vento. Ok, Lo terminó por completo. sí. Dice, sí quedó un poquito feo, porque pues yo no sé hacer un osito no sé hacer un Bueno, es que osito de también se Omurais, puede ¿no? hacer un vento así super pro, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, yo puedo picar palitos de pepino, pero pues no puedo hacer un osito de Omurais, ¿no? Claro. No puedo hacer una kitty de arroz, pero pues lo intenté. Ujú. Y que estuvo cada semana, lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. Pero ella decía, yo lo hacía con mis utensilios de yucateca. Claro. Que llegó un punto en el que pedí por Amazon, pedí por AliExpress, por Temu, por todas estas aplicaciones y pues yo logré tener pues, todas mis herramientas, ¿no? Claro. Y ella lo único que quería hacer era poder regalarle a su hermano mayor un bento, porque su hermano creció de toda la vida con anime y le regaló su bento. Y la verdad dice que el que ya se animó a entregarle, pues sí seguía teniendo algunos problemas de los ventos pasados, pero que pues ya era el más presentable y que se lo entregó a su hermano, que con todo el pañuelito y le dejó una notita, que hasta le escribió la notita con hiranagas, o sea, bello, ¿no? O sea, Ujú. un bonito detalle. Y que su hermano, o sea, no supo ni cómo reaccionar, no sabía si llorar, si reírse, si hacer qué. Y se fue a su trabajo el muchacho, Con su ¿no? vento. Con su vento y cuando regresó dijo, me sentí tan realizado cuando salí de mi oficina y me senté y abrí la tapita y me comí cada una de las... O sea, llegó un punto en el que le tomo como 10,000 fotos, ¿no? Y dijo, no sé por qué me causó tanta ilusión comerme ese evento. Sí, es que digo, para los que estén escuchando y no sepan qué es el vento son estos, pues el lunch, Ujú. básicamente, que te comes en la oficina o en la escuela, pero tienen su magia porque son unos trastes que, pues, donde sirves la comida, pero a mí se me hace, la verdad, me da flojera el vento porque es literal, son cocciones que tienes que hacer varias cocciones y mezclarlas en un espacio reducido de este pelo, ¿no? Sí, sí, Donde, sí, o digo, sea, bueno, en el mejor de los casos, pues tienes un plato grande, ¿no? Pero usualmente los niños, pues, llevan como un trastecito así. sí, es pequeñito. Y ahí van departamentalizando un poquito de arroz, decorado con ajonjolí o con alga o con no sé qué, o le ponen esta ciruela que, ay, se me fue el nombre, hume creo que es, creo Mm. que sí. Y bueno, le van poniendo carnita, proteína, porque pues tienes que balancear todo con algo fermentado, arroz, proteína, vegetales, etcétera, ¿no? Entonces esos trastecitos a mí me da flojera porque digo, no manches, son como 5 platillos en un espacio reducido. Yo solo he intentado preparar a mi hijo, pero pues la verdad es que es la versión improvisada con lo que haya en la casa, Ok. ¿no? Que de hecho en Japón así es. Así está El bien. único tema es que en Japón pues todo lo que cocinan pues es comida japonesa. Sí, 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 Entonces sí. cuando haces el bento pues lo haces con comida japonesa. Ajá, aquí pues le puedes poner, ¿no? Un pedacito de milanesa de Claro, antier, claro, exacto. unos pedacitos de carne, frijol Así con es, puerco, ¿no? así es. Y es que en el presente yo hago eso a veces, ¿no? Ujú. Mi hermano me dice como, vamos a comer como si fuéramos japoneses, ¿no? O sea, es como, nos sentimos niñitos de pronto cuando vamos a Claro. almorzar. Ah, los Y, voy a invitar a comer a la casa un día para que ja, comamos, para que preparemos algo. Yo me mandé a hacer, cuando regresé, a mí la comida que más me encanta, una de las que más me encanta, bueno, es que me encantan muchas de ahí, pero la que más me encanta es el yakitori. Entonces me mandé a muy hacer rico. mi asador para yakitori. Oh, a mí Sí, el muy que loco. siempre he tratado de recrear, pero siempre me queda horrible, es el katsudon.
Es que es difícil. Es Es muy difícil hacer el difícil. katsudon. Y Sí. yo lo he intentado hacer miles de veces. Después de que todo el estallido de Yuri on Ice en el 2016, me parece. Ok. Este anime de patinadores. Yuri on Ice, sí. Entonces el protagonista Víctor, ¿no? Como que se enamora del Del katsudon. katsudon. Y yo es que necesito prepararlo. Pero la verdad siempre me queda terrible. Pues, ¿sabes? Bueno, seguramente lo sabes. Hay un restaurante aquí en Yucatán que se llama... ¿Tamashokudo? Tamashokudo, exacto. Sí, Tamashokudo. Que bueno, shokudo es el concepto del comedor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Tamashokudo, ahí venden katsudon. Y la verdad es que cuando regresamos nosotros, pues veníamos con este paladar extraño porque pues te acostumbras a la comida de ahí, ¿no? Y mi hijo empezó a ir a clases de asesorías de inglés y ahí cerquita de donde está. De hecho, bueno, ahora donde vivo está cerca de Tamashokudo. Pero no fue intencional. Entonces, pues literal ahí fuimos y probamos el katsudon y la verdad es que sí tiene un sabor muy similar. Bueno, es que quería invitar a la chef, pero bueno, lo voy a decir, espero no le moleste cuando vea el video. Pero el único tema es que el término del huevo es lo único que le falta. O sea, el término del huevo, como que el huevo está más cocido de lo que debería estar cocido en Japón usualmente. Okay. Es lo único, pero de ahí en fuera todo sabe muy bien, la verdad. Que Es muy rico. ese detalle del huevo es muy importante porque, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato, sobre si uno se siente decepcionado, ¿no? Porque al fin y al cabo, como uno está recreando algo que está viendo de un manga o de un anime, incluso si queda o no. No sabes. Y en mi caso, cuando intenté hacer ramen, Ajá. la verdad sabía caldo de res. Solo le faltaba un pedazo de tuétano y era caldo de res, ¿no? Yo me sentí feliz. Yo una vez fui al Parque del Alemán, una noche que no teníamos ganas de preparar nada y le digo a mi esposa, tengo ganas de como comer algo con caldo. Y fuimos al Alemán y había un tipo vendiendo ramen. Y yo dije, ay, ya sé qué esperar, pero vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Porque usualmente cuando venden ramens así en la calle, o incluso en Ciudad de México, muchos no son buenos. O sea, saben o desabridos, o sea, no tienen suficiente condimento, o la pasta sabe como a huevo, o sabe rarísimo. Y fuimos y pues empiezo a ver que empieza a servir el ramen y veo que sirve el caldo, un caldo como amarillo de pollo. Ajá. Y yo digo, ya sabía. Y veo que sirve el caldo amarillo de pollo, o sea, no prepara la base con miso ni nada por el estilo. Yo dije, pues, ¿cómo chingados lo va a hacer, no? O sea, digo, no creo que... Y costaba, no sé, 40 pesos el ramen. Yo digo, pues, no creo que lo vaya a preparar con lo que lleva, ¿no? Veo que le echa su cebolla, le echa el caldo de pollo, y veo que empieza a sacar zanahoria, chayote, y no sé qué. Y a veces es un caldo de pollo. Pero no sé, o sea, lo sirvió y los fideos sí eran de ramen. Entonces sirvió los fideos de ramen, o sea, que esos sí estaban cocidos y todo. Y le echó como ajonjolí y cosas así, ¿no? Okay. El que es que, digo, obviamente no era un ramen, no sabía ramen, pero no sabía mal. Y al final, pues yo dije, bueno, pues está bien, sabe rico. O sea, eso era lo importante realmente, que sepa rico. Pero él lo vendía como ramen y yo dije, bueno, está bien, ¿no? Pues él pensará que está haciendo ramen, tal vez, ¿no? Pero, o tal vez él dice, soy consciente de que no es ramen tal cual, pero la pasta es ramen, porque Exacto. la pasta es el ramen, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien. Y sabía bien, la verdad, sabía muy bien. Entonces me han sorprendido ciertos guisos que digo, bueno, ya que, no, ni modo. Y es que es muy curioso porque, por ejemplo, una Merichel de 12 años que en el parque digan, eso es ramen, deme 10. Bueno, sí, tienes razón. Oye, bueno, me dices que ha habido gente que conoces que se ha ido, ¿no? Porque se apasionan por el país y se van. ¿Qué tanto el sabor de la comida, qué te contaron? Porque digo, el sabor de la comida en Japón es fuerte, ¿no? Digo, no está hecho para todos. Yo, incluso a mi papá, le he preparado sushi o onigiri como se debe preparar, con salmón crudo, sin cocción previa, nada de cocción. Entonces, y mi papá me dice, a mí no me gusta el pescado crudo, o sea, a mi papá no le gusta. Y luego le dije, bueno, está bien, no te voy a dar con pescado crudo. Le di solamente un onigiri con alga y tampoco le encantó. Me dice, es que es el sabor del marisco. Y ahí en Japón te venden pues los pinches, ¿cómo se llaman? Los calamares deshidratados y los cangrejos y la chingada. Entonces, ellos que te han contado del sabor, cómo lo percibieron cuando llegaron? Una de ellas en específico, que fue la que mejor le fue, por decirlo de alguna manera, me dijo que Que no fue por niveles.
Ah, ok. Primero, con lo que ella conocía, cerdo, pollo. Ok. De ahí fue cerdo, pollo, vegetales, legumbres, leguminosas, arroz. Y fue subiendo hasta donde pudo y Ah, dijo, lo que yo reconozco que no voy a poder comer, lo voy a dejar para situaciones meramente turísticas. O sea, lo voy a comer a veces, cuando vaya a tal lugar, ya. voy a comer un poquito, pero no lo voy a añadir a mi dieta. Chispas. Ok. Hubo otro que dijo, no me gusta, pero no puedo rechazarlo porque pues es lo que hay, ¿no? Ok. Pero se reservaba mucho a las carnes y procuraba que nada más. Que fueron como que los dos casos que más Ya. me llamaron la atención porque Ok. fue los que yo pensé que iban a ser los más usuales, ¿no? Ujú. Pero en el caso de los demás, hubo en especial dos de ellos que ellos ya tenían noción más o menos de que pues obviamente la comida iba a ser muy diferente, que la comida iba a partir desde otras nociones culturales, incluso religiosas en algunos casos. Entonces ellos se fueron como que total y completamente preparados, ¿no? Ante un entorno inhóspito, ¿no? Claro. Una cocina inhóspita, ¿no? Que realmente ellos llegaron como que en una expectativa de que tal vez no me va a gustar, tal vez lo voy a sufrir mucho, tal vez me va a llevar la chingada. Pero dijeron que cuando llegaron fue como extrañamente fue como, no instantáneo, pero sí creo que toda esa idea de que obviamente no vamos a comer nada que se parezca a algo que comemos en Motul, pero, Menos los juegos Motul. pero dice que conforme fueron avanzando el tiempo y se fueron haciendo fueron como que naturalizando algunas cosas, como que no fue tan complicado. Ujú. Porque, bueno, uno de ellos me comentó que, olvido mucho, el nato, Nato. Ujú. que lo Nato. probó, que fue lo primero que probó cuando llegó y que no fue una grata experiencia porque tiene un sabor muy fuerte, Sí. pero que tal vez fue una buena idea haber probado el nato lo primero, o sea, Sí, que porque fue, ya preparas tu paladar para los sabores más exacto, suaves. exacto, ¿no? Entonces que dijo, ok, no me encantó, Pero es que el pero nato, además del sabor, es la la consistencia. consistencia, ¿no? Porque, o sea, el sabor sí es fuerte, pero no es... Digo, yo siento que sí es fuerte, pero no es tan fuerte. Es como una semilla al final, pues es un sabor distintivo. Pero la mezcla, y si lo comes con huevo, porque hay gente que lo mezcla, no sé si Con sabes que huevo, lo sí, mezcla lo con mezclan con huevo, huevo. y el nato, la cualidad es que lo tienes que mover 100 veces. Sí. Entonces, mientras más veces lo mueves, más espeso queda, más baboso. La verdad, la primera vez que probé nato, no me disgustó. Ujú. Yo sentía que era como comer un haba Ajá, exacto. con malvavisco. Órale, Entonces, o así sea, le metiste creatividad. yo le dije, es como, sí, como Digo, los... la mezcla, Ajá, la sensación puede ser, sí, como de un haba. pero dulce no es. Ah, no, no, definitivamente no es, Sí, sí, pero dije, ok, es que incluso las texturas, claro, que son como un punto muy esencial en la cocina japonesa, sí. y que realmente de estas dos personas que comento, ellos me decían que le tenían más miedo a las texturas que a los sabores, Mm, porque las texturas son lo que a veces incluso en la comida regional, era lo que los mantenía un poco alejados del pipián, por ejemplo. No les gustaba la mm, textura del pipián. O no les gustaba la textura de los tamales con este frijolito, ¿el espelón? con el espelón, ¿no? No les encantaban esas Ujú. texturas. Y llegar ahí y encontrarse con la idea de que realmente las texturas les gustaron, fue lo que mejoró por completo toda su experiencia, ¿no? Qué chido. Y ya en los demás casos era como que me disgusta, no me gusta que sabe, es muy diferente, yo esperaba algo distinto, pero son casos muy puntuales. Claro. Y los otros son como, me siento tan ilusionado porque voy a estar comiendo comida en Japón que incluso si no, a lo mejor no terminan de sentirse total y completamente acostumbrados al alimento, ya es la misma sensación de, Claro. ay, estoy aquí, que inevitablemente de alguna manera u otra terminan como que tal vez acostumbrándose, tal vez naturalizando los sabores. Ajá, exacto. Sí, yo creo que es más eso. Digo, sin embargo, hay cosas que yo... Digo, yo la verdad es que me encanta probar comida y puedo probar lo que sea y es muy raro que algo pueda decir me disgusta tanto que no lo quiero volver a comer. Ujú. O sea, usualmente es, bueno, tal vez no estaba bien preparado o tal vez, por ejemplo, el caldo de res, el chocolomo que mi mamá pues es de Veracruz y lo preparaba y
Y luego yo no iba a comer a tiempo, entonces me tocaba con cebo. Entonces, como tengo una mala experiencia con ese chocolomo, pero lo aprendí a comer después, ¿no? Ya de grande. Pero en Japón creo que la única cosa que no me encantó es no me acuerdo el nombre, pero es como un pepino que tienen verrugas. O sea, es un pepino así súper, con verrugas, un chingo de verrugas. Ujú. Ese pepino es muy bueno. Es de las comidas que más recomiendan para pues, la flora intestinal y todo esto en Ok. Japón, ¿no? Pero ese en particular es súper amargo. Bueno, a mi paladar era muy amargo. Y yo no lo podía comer. Y me sorprendía porque mi esposa sí se lo comía. Y yo así como de... O sea, mi esposa, el nato, por ejemplo, no le gustó. Digo, pocas cosas no le gustaron, como 2 o 3. Pero pues yo digo, pues esas 2, 3 cosas sí me gustaron, ¿no? Pero a mí ese pepino en particular me disgustaba muy cabrón. Y ella no, ella sí se lo comía. Pero sí es un pepino que recomiendan mucho para la flora intestinal y todo eso. Pero voy a investigarte y te mando cuál es. Pero sí, no, está horrible. Bueno, para mí es la comida más horrible. Y me la servían en una ensalada. Entonces era crudo. Y yo sí, no. Pero bueno, oye, y sobre... A ver, déjame ver mis... bueno, ya me dijiste por qué decidiste el tema de la comida y del anime, ¿no? Pero la tesis, ¿me puedes explicar un poquito? Digo, yo no sé en temas de investigación, pero busca llegar a una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión que buscaría tu tesis? La tesis como ¿O tal no busca una conclusión? la tesis como tal procura presentar un tema Ujú. con base en una metodología y utilizando la teoría como sustento, ¿no? Ok, Es el uso de los conceptos para poder explicar un fenómeno social a un nivel académico, por decirlo de alguna manera, ok, ¿no? Hay una conclusión y la conclusión es como los resultados a los que uno llegó ok. después de toda una serie de revisiones, tanto metodológicas como teóricas, como personales de alguna manera, y de todo de todo este bagaje, Ujú. presentar un un resultado. Un resultado no como si fuera un resultado, ¿cómo explicarlo? Es un poco difícil. ¿Concluyente? No concluye, porque no puedes concluir. Ok. Porque al fin y al cabo es un fenómeno dinámico, Ujú. cultural, Claro. que va desarrollándose, transformándose, que va tomando otros aspectos, ¿no? Entonces es presentar más que nada lo que está pasando, ¿no? La situación. Claro. En mi caso, lo que yo quisiera demostrar con la tesis es la importancia simbólica de la comida en la sociabilidad de la comunidad otaku. ¿Qué tan importante es la comida para la comunidad otaku, ¿no? Ujú. Porque es tan importante para algunos, ¿no? Reunirse los domingos en algún lugar para recrear tal comida, ¿no? ¿Por Ya. qué es tan importante o por qué la gente siente tanta ilusión cuando va a una convención y puede probar una bebida de lichi? ¿O por qué es tan importante para una persona poder probar un onigiri, poder probar un dorayaki, ¿no? Mm. O un taiyaki? Ujú. ¿Por qué es tan importante probar el anko o el ramen o la idea que se tiene con respecto del ramen, ¿no? O de ciertos alimentos que se pueden obtener del consumo del anime y el manga, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo sigue siendo el rasgo cultural de una comunidad. Y Mm. una comunidad que por muchos años fue muy marginada, ¿no? Entonces, realmente lo que yo quiero demostrar es eso. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es importante? O sea, demostrar lo importante que es, perdón. ¿Por qué es importante? Y de qué manera es importante. Cuando dices, ¿qué palabra usaste, perdón? ¿Rezagada? Marginada. Marginada, perdón. Ujú. ¿A qué se refiere el término Digo, sé más o menos por dónde va, pero me gustaría que tú me lo definas porque digo, hubo este tema, no sé si, digo, no sé si tú sabes, Ujú. pero hubo un tema en Ciudad de México en 2000 y algo, no me acuerdo, que había estas luchas que suena cómico, Ujú. pero pues es una realidad que por alguna razón existió ese evento donde los emos se iban a pelear con Sí, con los recuerdo. que eran, ay, no me Con acuerdo. los punquetos, Con los ¿no? ponquitos, exacto. Entonces, por eso es que ahorita que dijiste marginada, yo dije como de, espérate, vamos a definir esa palabra porque, pues, ¿a qué se refiere con marginada específicamente? Cuando yo me refiero a marginado, me refiero a que han sido ignorados, invisibilizados, Ah, ok. violentados y excluidos.
y en muchos Ya. casos aislados, ¿no? No tiene nada que ver el grado, ¿no? O sea, el grado no determina nada, es Exacto. simplemente el hecho. El simple hecho de excluirlos Ok. los margina. Ok. Porque, por ejemplo, ¿no? En la secundaria, a nivel personal, no me fue muy bien hablando de anime y manga. Ok. Pero Sí, mi se caso, burlaba, ¿no? o era como un, aquí no, ¿sabes? Ya. Pero y a lo mejor lo mío no fue tan grave como muchos casos que conocí con el trabajo de campo, en donde eran golpeados, donde eran humillados, Wow. burlados. Hubieron casos en donde llegó un punto en el que la persona se cuestionaba siquiera regresar a la escuela Wow. o siquiera permanecer, ¿no? Como su existencia en la vida, ¿no? Porque estaban muy exhaustos de el constante acoso, ¿no? Wow. Habían casos donde todo se podía mantener en la superficialidad de las cosas, en donde si yo me muestro de tal manera en la escuela, no me van a molestar, pero en la privacidad de mi casa puedo hacer y consumir y ser y hablar y como yo quiera, ¿no? Pero eso llevaba a un punto de privarse y reprimirse, ¿no? Y era como, realmente la persona no existía mediante ay, ¿cómo explicarlo? No existía. Existía un cascarón, una Sí, imagen, claro, una un máscara, ¿no? disfraz. No podía existir bajo sus propios términos, vaya. Mm. Entonces, habían muchos casos en donde a las personas a las que pude entrevistar decían que todo un círculo era ignorado en la escuela. O sea, fulanito, 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 fulanito son otakus, no vamos a hablarles. Y después se hizo el chiste de paterotakus. No mames. Fue todo un tema desde 2011 hasta 2017 y un poquito después, Patear patear otakus, ¿no? Era como otaku que veo, otaku que pateo, Ya. así tal cual. Y muchos lo llevaron a la realidad, o sea, hubo una chica que me contó que junto con su novio estaban regresando de una convención en Tabasco y que lo zapatearon, o sea, literalmente el muchacho quedó tan mal que dijo, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a salir de mi casa, francamente. Y el muchacho estuvo encerrado en su casa 2, 3, 4 días hasta que su mamá dijo, Sí, no, algo está mal. algo está pasando, ¿no? Y muchos casos que estuve investigando en línea, en internet, pues a lo mejor no eran casos tan graves o tan violentos físicamente, pero a un nivel emocional, un nivel mental, sí eran muy violentos, ¿no? Porque el rechazo constante era ok, no puedo ser yo, porque el simple hecho de decir que me gusta esto es un motivo para que me molesten, ¿no? ¿Qué pasa? Con todo el estallido de las redes sociales, del servicio de streaming, la pandemia misma en donde todos estábamos buscando con qué entretenernos, pues hizo accesible el anime y el manga para muchos otros estratos, ¿no? Ya. Sociales, ¿no? Muchos otros círculos. Entonces de pronto pasaba que la chamaquita que te molestaba en la primaria porque veías Naruto ahora está enamorado de Itachi. Y era como, rompiste mi mochila de Naruto y ahorita duermes con un Dakimakura de Kakashi, no seas mamo, ¿sabes, no? O entonces mucha banda decía, ¿en qué momento se hizo tan popular el anime? ¿En qué punto comenzaron a interesarse por el anime y el manga cuando hasta hace 7 años solo decir que me gustaba Vocaloid era una clara invitación a ven, moléstame, recházame, dime Claro. cosas, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Esto vuelve, o sea, esto genera otros fenómenos. Era me gusta el anime, pero no soy otaku. Ya. Soy otaku, pero sí me baño. Entonces hubo mucha gente que empezó a encasillar a la idea antigua del otaku como algo súper negativo, como algo súper horrible. Ya. Entonces hubo banda que dijo, entonces, ¿qué hago, no? Si digo que a mí me gusta el anime desde hace tiempo, me van a decir que yo soy el clásico otaku sucio, enfermo, que no es Qué con chistoso. el que no está como con Digo, el es que no es, chistoso, pero no lo es. es muy
Sí, absurdo, es Es absurdo. muy absurdo, ¿no? Sí. Y a mí me generaba mucha curiosidad cuando de pronto me acercaba a estas personas que decían, ahora me gusta el anime. Y era como, ¿y desde cuándo lo descubriste, no? O sea, a mí, pues, digo, al fin y al cabo es un producto. Claro. Y de alguna manera u otra iba a llegar. Sí. Sí, de pronto me generaba un poco de escozor, no voy a mentir, porque yo Ya no recordaba soy y... especial, dices. Es que son los recuerdos de Vietnam, no son así de que, Ah, ay, Dios mío. No, ¿cómo olvidar cuando fui con mi revista de manga a la primaria y nunca más, ¿no? Y de ya. pronto es como ver a esas personas con pines de Bleach y es como, ah, Dios mío, quítate eso, ¿no? Pero, o sea, y esas personas son tipo, es que no tenía nada que ver en la pandemia. Y de pronto me di cuenta que, no sé, a un nivel emocional los llenó. Ya. Porque la misma privacidad, la misma soledad, la misma necesidad por estímulos, pues los hizo conectar, Ujú. ¿no? Y es todo un tema porque eso también generó una, no sé cómo explicarlo, hubieron círculos que se consolidaron aún más o que se volvieron mucho más cerrados. Hubieron otros que se volvieron un poquito más abiertos, como, bueno, pues más personas que vengan y vamos a llevarnos todos porque pues al fin y al cabo es un tema en común. Hubieron otros que se hicieron más introvertidos, ¿no? O sea, hubo todo un movimiento con respecto de que a la que llegaran como que consumidores nuevos Ya. al, al producto, pero en general sí fue como un choque muy grande. Mm. Sí, 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 Oye, totalmente. y aquí me decías, digo, ahorita me acordé que comentaste algo de la Friki Plaza y de que hacían cosas en mejorada. Digo, yo lo único que recuerdo cuando iba, bueno, yo jugaba cuando entré a la preparatoria, empecé a jugar Yu-Gi-Oh! Ujú. Porque pues estaba de moda Yu-Gi-Oh! Y después acabé en Magic, que es otra cosa que ya no tiene nada que ver con eso, pero yo me acuerdo que nos decían los Yugis. Los Yugis nos decían todo el tiempo. Pero no sé, fue como, tal vez porque era una generación diferente, Ujú. pero nosotros sí nos podíamos integrar con los demás, ¿no? Nada más era como que nos marcaba, como que nos ponían la etiqueta, pero no era que nos excluyeran completamente, ¿no? Ok. Pero yo me acuerdo que íbamos al mercado de la 58, que está ahí en Oh, la sí, 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 sí. 58, y ahí en teoría había cosas, ¿no? Ahora que fui, cuando regresé, dije, pues voy a ver si tienen un póster, porque pues por allá puse un póster de Your Name. Dije, voy a ver Oh, si sí. tienen póster. Ahí atrás está. Sí. Y entonces dije, pues voy a ver si hay, ¿no? Pero llegué y vi que solo hay camisas sí, de anime, pero Ujú. ya no hay los puestos antiguos que pues, te vendían cartitas, que te vendían Ujú. muñequitos. Creo que muñecos todavía hay, pero ya no hay. Entonces, y decías que la Friki Plaza desapareció, que creo que es donde abrieron un Suburbia, algo así, aquí en Mérida. Ujú. Pero, ¿y qué pasó entonces? Ya no hay ningún lugar así como donde vayan la comunidad y se reúnan. Todo eso es bien, todos esos cambios creo que han sido desde siempre, porque incluso recuerdo que mi hermano decía que cuando él estaba en la preparatoria en el 2000, 2001, Ujú. 2002, todos se reunían en Plaza Fiesta. Somos de la Ahí, generación. sí, sí, Ajá, sí, sí. sí. Todos se reunían en Plaza Fiesta y incluso vendían clots de Caballero Zodiaco, ¿no? Ujú. Y vendían todos esos artículos. De ahí se pasó a Plaza Diamante y el Plaza de la Ah, 58. sí, Plaza de Manta. Después, pues la Friki Plaza. Y en el presente, por lo que estuve observando, se siguieron manteniendo algunas zonas, como la Plaza de la 58, en Plaza Diamante me parece que todavía se mantienen, pero todo se volvió más, vamos a decirlo de esta manera, especializado. Se pueden encontrar figuras, sí, cartas, tarjetas, pines, Ujú. sintetizadores, etcétera, pero con un contacto especial. Ujú. O sea, en un sentido de que ahora las personas tienen sus tiendas en línea. Ya. En el caso de los últimos entrevistados con los que pude hablar, ellos me comentaban que casi toda la mercancía que ellas adquieren es mediante tiendas en línea. Tiendas en línea en un sentido de, o sea, locales. Por ejemplo, está Sorata, me parece, que es uno muy conocido. O se acercan a artistas que tienen tiendas desde Instagram, Twitter, Ya. Facebook, ¿no? Es la manera en la que ahora se está comprando Y toda la eso no, mercancía. no genera, digo, porque yo lo estoy viviendo, tengo un amigo que se dedica a hacer
historias para Dungeons and Dragons. Oh, O sea, sí. su empresa se dedica a eso. Y estamos platicando de Magic porque pues, Wizard of the Coast, que es la empresa que paga Magic, pues es de Hasbro. Okay. Entonces estamos hablando de que pues actualmente ya Hasbro hizo un modelo donde pues tiene un distribuidor en cada país y ese distribuidor pone sus políticas para venderle a las tiendas, ¿no? Y nuestro lugar predilecto para hacer comunidad antiguamente eran las tiendas. O sea, las Sí, tiendas sí. tenían el producto, ibas, jugabas, abrían los paquetes, experimentabas, aprendías a jugar ahí. O sea, te puedes llevar un amigo y como todos están iniciando en el mismo estado porque están abriendo una caja, pues todos jugábamos en el mismo estado inicial y aprendía a tu amigo a jugar y como si le interesaba y la fregada. Y se hacía una comunidad. Sí. Entonces, ahorita con estas políticas que están haciendo, pues es más difícil porque pues a las tiendas ya no les retribuye igual abrir una tienda y vender eso. De cierto modo, pues eso rompe la comunidad, ¿no? Y en el caso del anime, esto que me comentas de que pues ya no hay tantos lugares y pues están comprando en línea, ¿eso no hace que se fragmente la comunidad o está evolucionando la comunidad o qué es lo que pasa con ese tipo de tribus? Diría que más bien ha evolucionado la manera en la que se comunican los unos con los otros. Ok. Porque, ok, tal vez no pueden... Creo que ahorita la tienda más representativa sería Panini, ¿no? Que Ujú. está por el Telmex. No Que sé. está por la... No recuerdo muy bien la dirección, pero está cerca del Yo sé que hay Telmex. una arriba donde me corto la barba, ahí por una plaza que no me acuerdo cómo se llama. Ah, ok. Pero hay un Panini chiquito, pero ahí hay uno. El Panini del centro es el único Ah, que he del visto centro, como ok. que un poco más grande. Ok. Pero, ¿cómo explicarlo? Ha evolucionado la manera en la que una vez que uno compra Ujú. y después se relaciona, ¿no? con otras personas en línea al mismo tiempo. Ya. Tal vez ya no están las tiendas físicas, pero están los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, de Telegram, Ya. los grupos de Discord sobre todo. Ujú. Entonces ya es más cómodo, incluso es más cómodo porque uno no tiene que estar como que a un nivel físico, sino que es con la... Cuestionable, pero sí. Puede ser, Sí. pero ya es como un... Ok, acabo de comprarme todo un set Claro. de figuras de Jujutsu Kaisen, así que voy a hacer un unboxing. Le tomo fotos, las mando y... Ajá, Vamos a jugar Ah, no puedes. pero, por Sí, sí. ejemplo, o en el caso del manga Biel, del manga Boys Love, el yaoi, No, no, bueno, es que no es mi género. Ajá. el Boys Love tiene toda una comunidad gigantesca detrás, ¿no? A mí me encanta el Voice Love, o sea, me encanta. Ok. Entonces es mucho más cómodo para las personas que consumimos Voice Love hacerlo en la privacidad de un grupo cerrado. ¿Por qué? Ah, Porque durante mucho tiempo los grupos que eran abiertamente de Voice Love eran denunciados, cerrados. No era tan usual hablarlo en la calle porque de pronto estás hablando de dos personajes masculinos que claro. se adoran y se aman, pero de pronto viene otra persona y la escucha y es como, ok, es más fácil en la privacidad, ¿no? Hace poco estuvo la convención Oshi, gran ¿Sí? convención, total y completamente de lo mejor que he visto aquí en Mérida, Ok. francamente. Toda la organización, toda la manera en la que estaban ubicados los stands. Es una empresa diferente de Tsunami y las otras que hacen Esa convenciones aquí? parte Ah, es tienen es un grupo ujú. de personas que decidieron Ah, organizarlo, ok. ¿no? Ah, ya. Es total y completamente ajeno al Senka de Tsunami. Yo fui, o sea, la verdad fue una experiencia muy buena. Mm. Todo estaba tan bien hecho que la verdad mi mamá, que fue la primera convención en la que iba, mi mamá salió soñada de ahí. Qué chido. Y en gran mayoría, o sea, la gran mayoría de artistas, ¿no? Pues llevaba mucha mercancía de Voice Love, ¿no? Y hacer eventos de nicho, por decirlo de alguna manera, y compartirlos en espacios destinados y apropiados por y para personas que consumen ese tipo de producciones, hace más sólida la comunicación y el enlace y la unión Ya. que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque son espacios muy seguros. Ya. Es más seguro poder hablar de One Piece en una convención que se dirige únicamente hacia One Piece y que se puede hablar en un grupo únicamente de One Piece que ir a una tienda de mangas y que está el que compra One Piece, el que compra Naruto, el que compra, Claro. no sé,
Fairy Tail y al lado está el que compra cómics de DC. Okay. En donde es como que, ok, sí, me puedo sentir cómodo, pero me siento más cómodo en la privacidad de mi cuenta, hablando con las personas con las que yo quiero hablar y haciéndome parte de una manera un poco más personal y más cómoda con estas personas. Entonces, más que fragmentarse, al contrario, se han hecho mucho más unidos, ¿no? En ese sentido. Qué chido. Sí, digo, tal vez un tema de generación, porque yo, bueno, o tal vez un tema de sentimiento, ¿no? Porque yo sí siento que como que de pronto esas comunidades que antes había, pues, digo, igual y se pasaron a internet y pues ya es Sí. como irlas buscando. Y también por el tema de que, pues, al menos mi generación, bueno, yo pensaría que la mayoría de mi generación pues está ocupada en algo, ¿no? Entonces ya como que esas comunidades antiguas, pues ya prácticamente no queda nadie, ¿no? En esas comunidades. Pero sí, sí entiendo. Oye, ¿y de los entrevistados que tuviste para esta tesis, entrevistaste de otros países o solamente te enfocaste en la región? Privilegié sobre todo a Mérida, porque la población que estoy observando es la de Mérida. Ah, ok. Pero para tener referentes y añadir como que nota a pie de página y tal, sí busqué, bueno, tengo amigos de muchas partes por lo mismo de casi toda mi sociabilidad fue en internet en línea. Claro. Entonces, sí de pronto tuve entrevistados de Chile, tuve entrevistados de Guadalajara, tuve entrevistados de Perú, tuve entrevistados de Uruguay, tuve entrevistados de España, pero sobre todo y la población que estoy describiendo y a la que hago referencia totalmente en la tesis es de Mérida. Ah, ok. Okay. Sí. Oye, entonces, ¿esta tesis ya estás por terminarla o todavía te está deteniendo para tu tesis? Pues realmente ya tengo un porcentaje muy grande del manuscrito. ¿Qué es lo que me ha detenido de finalizarla? Que metí tantos temas que de pronto quedó muy atiborrada de información. Y entonces en este momento estoy como refinando los detalles, ¿no? Porque quiero entregar una tesis que respete total y cabalmente el tema central, que es la relación de la comida con la comunidad otaku y sus momentos de comensalidad, ¿no? Son esos 3 elementos a los cuales yo estoy apuntando. Pero se me hizo muy amplia porque habían tantas cosas de las cuales quería hablar. Quería hablar de lo emocional, hablar de lo simbólico, hablar de la comida, describir elementos de la cocina japonesa y que no se pueden hallar en Yucatán y de los ingredientes, de hacer una compra. Pero son tantos temas que no puedes meter todo en una tesis de 120 cuartillas, ¿no? A doble espacio, en Times New Roman número 12, ¿no? Entonces es como que sí van a ser más, ¿no? Y eso me ha detenido bastante porque también, por otra parte, es una tesis muy personal. En la tesis, la verdad, llegan momentos en donde me siento muy identificado con los entrevistados, necesito como que tomar un momento y decir, ok, esto se trata de la comunidad otaku, yo sé que soy parte de, pero necesito alejarme un momento porque hubieron muchas entrevistas en donde me sentía tan atravesada por los testimonios en donde de pronto sí era así como, voy a ir a llorar un momento, entonces hay muchas cosas en la tesis que sí necesito un poco más de tiempo para hacerla, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Pero más que nada es porque me costó mucho darle un ritmo y darle el desarrollo que yo quería que tuviera. Entonces ha sido como que complicado. Y es que hay una cosa que a lo mejor puedo pecar un poco de indiscreto con respecto de ello, pero como alguien que es pasante y como alguien que acaba de aprender a utilizar todas las herramientas que te ofrece la carrera, que son muy buenas, siento un poco todavía de pánico y de miedo con respecto del resultado, o sea, del producto que estoy haciendo, ¿no? Sentir que a lo mejor la tesis no es tan buena, a lo mejor que el tema puede ser súper interesante, pero a lo mejor mi contribución, o sea, mi trabajo, o sea, mi trabajo no es tan bueno, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí Pero tienes un asesor, ¿no? Ay, no, desde luego, y es muy bueno y siempre me ha apoyado bastante, sino que es más bien yo. Es yo con el trabajo, es como ¿será tan bueno como yo pienso pues hay que es? soltar, ¿no? A veces hay que soltar las cosas, ¿no? Sí, es realmente eso. Siento que todavía lo tengo acá, como que no quiero que nadie lo vea. No, pues sí, ya públicalo.
Bueno, digo, ya pásalo primero, ¿no? Y luego lo publicas. Sí. Oye, eso es en la UADY, ¿verdad? ¿Dónde estás estudiando? Sí. Ah, ok. Bueno, va a estar en... sí publican, ¿no? Ellos en su página de la UADY o lo publican en la base de datos de Me parece que está en la base de datos y en la biblioteca. investigadores. Ah, ok. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho, gracias por venir a platicar del tema. Digo, me interesa principalmente porque yo en algún momento quise ser antropólogo también. Ok. Ahora lo hago a través de este podcast probablemente, ¿no? Pero bueno. Y pues te agradezco mucho, espero que pronto ya termines el proyecto y pues lo compartas para que lo leamos. Y pues nada, ahí sí, yo creo que sí organizamos una comida y vamos a comer comida japonesa. Acepto. ¿Va? Jalo. Bueno, pues a todos... bueno, hay dos preguntas que siempre les hago a todos mis invitados. Ya iba a despedir, pero se me acordó que siempre hago esas dos preguntas. ¿Qué debemos aprender de las generaciones pasadas y qué debemos aprender de las generaciones futuras? Creo que algo muy importante de las generaciones pasadas es la capacidad de esperar y la paciencia. Perfecto. Muy bien. Que es ver las cosas con un ritmo un poco más tranquilo y aprender a apreciar cómo se mueve el mundo que nos rodea en el entorno, ¿no? Y más íntimo. Porque hay muchos detalles que se nos pasan desapercibidos por estar siempre apresurados. Y de las nuevas generaciones, la apertura para relacionarnos con las cosas nuevas. Creo que quitarnos un poco ese caparazón que impide que uno siga creciendo, ¿no? Un poco como los artrópodos, ¿no? Seguir el hecho de seguirnos relacionando con el entorno no quiere decir que dejemos de ser, ¿no? Sino que al contrario nos nutrimos de lo nuevo. Claro. Entonces creo que es algo que las nuevas generaciones tienen como un gran don, el de aprender y desarrollarse y reconstruirse. Eso es muy bueno. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el podcast. Ya se hizo tradición decir el tiempo, 1:36 minutos. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por recibir la invitación y vamos a ponernos de acuerdo para ir a comer. Acepto. Y pues nada, a todos los que están viendo, muchas gracias y pues suscríbanse, denle like y escúchenos por ahí por todas las plataformas y ahí se ven. Hasta luego.